Amigos, esta mañana está con nosotros el abogado Rubén Castillo. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Buen día, don Rubén, ¿cómo me le va? Buenos días, todo bien, saludos a todos. Es un placer saludarlo. Gracias. Oiga, don Rubén, hay varias cosas que están sobre el tapete, ¿no? Se está anunciando una huelga por parte del Suntrax. Eh, ¿Cuál es su posición acerca de esta iniciativa que han decidido tomar estos líderes del sector, parcialmente del sector de la construcción, que es uno de los motores principales de nuestra economía? Bueno, esperemos que esto no ocurra. Yo creo que no es el momento de promover huelgas. Hay una situación económica muy compleja. Es el momento de reactivar la economía. La construcción ha tenido una situación muy dura durante esta época de la pandemia. Y yo hago votos porque se llegue a un entendimiento y se evite una paralización que va a afectar a una gran cantidad de trabajadores y que va a detener las posibilidades de que el país pueda ir por el camino de la reactivación económica. Rubén, hablando de que no es el momento propicio para este tipo de actividades, por la situación precaria en que todavía nos mantenemos, no nos hemos recuperado todavía de ese duro golpe que nos propinó la pandemia. Sin embargo, en el país hemos observado que no han tomado medidas de austeridad en serio. Incluso hay información que se ha generado el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que las consultorías en Panamá son otro de las gotas que están llevándose dineros del presupuesto nacional. Por ejemplo, dicen que el municipio de Panamá, para poner un ejemplo, hasta la fecha ha designado desde el año 2019 41.3 millones de dólares en cuanto, parte de su presupuesto, en cuanto a la contratación de asesorías. Tenemos o consultorías, perdón, otras instituciones, por ejemplo, que pagaron en el año 2020, eran medio de la pandemia, 38.1 millones de dólares que se dieron y vemos, por ejemplo, que en el MOP hay un presupuesto de 11 millones para gastarse en consultorías este año 2022. En el MINSA, Ministerio de Salud, 11.3 millones. Y en el MEF, 9.8 millones de dólares. ¿Hay austeridad o no es importante en este momento tomar ese tipo de medidas para enflaquecer un poco el gasto público, don Rubén Castillo? Bueno, el Estado debe ser un Estado austero. Debe utilizar el gasto público de manera racional y más en estos momentos en que sufrimos el embate de una economía afectada por la pandemia y además por el aumento de los combustibles que va a seguir afectando la economía del país. Yo en realidad no creo en el Estado despilfarrador. Yo creo que debe existir un Estado que sea facilitador de la actividad privada. Cuando hablamos de asesorías, consultorías y demás, no podemos irnos al extremo de decir que no son necesarias, pero sí llama la atención cuando los montos son extravagantes. Entonces habría que hacer un análisis de el beneficio que nos traen estas asesorías o consultorías y cómo esto puede ayudar a la economía del país. En principio, pensamos que el Estado tiene que hacer un análisis profundo del gasto, dirigirlo a aquellas actividades que van a generar valores agregados a la economía. Sí me gustaría que se hiciera un estudio de cuál es la eficacia de toda esta cantidad importante de consultorías y cómo eso ha impactado positivamente en la economía, si es así. Rubén, el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, conocido por sus siglas como TPC, que habla mucho de la desgravación arancelaria que se logró pactar mediante este documento, este instrumento. En este momento se está hablando de que los empresarios, los comerciantes están pidiendo un balance para que los productores panameños puedan sobrevivir.
los pasos que se están dando hasta ahora, ¿qué opiniones merecen a usted, de Rubén Castillo? Bueno, el gobierno ha pedido la renegociación de algunos aspectos del Tratado de Promoción Comercial. Escuché a representantes de la embajada diciendo que eso no está dentro del planteamiento del gobierno de Estados Unidos. Se darán los canales diplomáticos y los esfuerzos para que esto se dé. En principio, lo que hay que estimular es la agroindustria, tratando de mejorar sus capacidades técnicas. Dentro del programa de reactivación también está algo muy interesante, que es promover el consumo de lo nacional. Yo creo que nosotros tenemos, aparte de ese esfuerzo del Tratado de Promoción Comercial, de la modificación del mismo, que no depende de nosotros, sino de un acuerdo de las partes, al margen de eso, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar nuestras capacidades competitivas en el área. Hay un tema de costo de la misma actividad que impide que nosotros podamos competir a nivel global. Tenemos que concentrarnos en los estudios correspondientes para que esto varíe. El tema de los créditos al sector de la agroindustria, eso también es esencial. Y como ya dije, promover el consumo de lo producido en Panamá. Fíjense que también esto va adosado con el tema de la marca país. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para definir cuáles son las áreas en las cuales nosotros tenemos capacidad para competir y desarrollarla a través de una marca país. Cada vez que pasan los años, nosotros cambiamos y tenemos una indefinición en lo que es marca país. Y para mí eso es bien importante cuando uno va a promover lo nacional. Don Rubén, los países, no únicamente del área, sino casi que a nivel global, están protegiendo y alimentando y apoyando su producción nacional, sobre todo ahora que hay un temor de una posible conflagración mundial. Panamá está haciendo los esfuerzos en ese sentido, el gobierno de Panamá, de apoyar la producción nacional, porque aquella frase famosa de que la comida es la paz, hay que mirarla hoy más que ayer. ¿Usted qué opina acerca de los esfuerzos que pueden haberse hecho o no por parte del gobierno nacional en materia de producción agrícola, apoyo a los hombres del campo y esas cosas? No, yo creo que hay que promover la agroindustria, eso es esencial, pero nosotros no podemos regresar a una política de cerrarnos comercialmente. Tenemos que analizar nuestras posibilidades, nuestras ventajas comparativas, pero cerrarnos comercialmente en un mundo donde la globalización es esencial, sería simplemente al final afectar el desarrollo de nuestra economía y además encarecer la vida. Yo creo que son otras alternativas las que se requieren. Como ya mencioné, en esa área de la agroindustria nosotros tenemos que importar tecnología. También tenemos que dar créditos para que los productores puedan desarrollar sus modelos de negocio. Tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que abrir los mercados internacionales. Ya ha habido experiencias con el tema de la apertura de las relaciones diplomáticas con China. Hemos visto que ha habido experiencias positivas de productores nacionales que han logrado ubicar sus productos en ese país. Y creo que hay que hacer también un esfuerzo internacional en ese sentido. Bueno, vamos a ir comenzando con el abogado Rubén Castillo Gil, ¿no? Así es. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Les tengo una noticia de última hora que ha surgido de la redacción desde el Reino Unido. La BBC de Londres informa que el líder ucraniano Zelensky va a apelar para mayor ayuda y va a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Este es un anuncio que se está haciendo en este momento por parte, y en vivo lo están haciendo por parte de los ingleses, que el presidente Zelensky de Ucrania se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos para solicitar mayor ayuda en este momento en que está su país siendo invadido por las tropas rusas. Entonces es un paso más que está dando Ucrania en cuanto a buscar el apoyo de las grandes naciones, en particular en este caso
de los Estados Unidos de América, aunque ya el presidente Biden habló de que le va a dar $1.000 millones adicionales en armamento a Ucrania. Tenemos que irnos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el abogado Rubén Castillo Gil. Y ahora la pasamos de Rubén a Rubén. Rubén Murgas, usted tiene una pregunta para el presidente del CONEP. Bueno, al presidente del CONEP le quiero preguntar, sin ninguna malicia, pero en un momento como el actual, que no es natural lo que está pasando en el mundo ni en Panamá, no es justo que los países se protejan más, lo poco que tenemos, que nos atrevamos a proteger al agro, porque creo que lo estamos desprotegiendo también. Bueno, yo creo que la protección va en la vía de tomar medidas para estimular la actividad agroindustrial y no necesariamente encerrar nuestra economía, que es una política que creo que no es conveniente. Yo creo que nosotros podemos generar un equilibrio siempre y cuando estimulemos, como ya dije, estimulemos la actividad agroindustrial. El extremo de decir vamos a cerrar nuestra frontera, dando un salto hacia el pasado, creo que es un error. Nosotros ahora, conectados con el futuro, tenemos que importar tecnología, tenemos que hacer asocio con empresas internacionales, tenemos que atraer capitales y al mismo tiempo, como ya dije, crear una visión a largo plazo de la sostenibilidad del sector agroindustrial. Eso no es necesariamente incompatible. El tema de la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, que ciertamente tienen en vilo la economía del mundo, también ha generado una serie de oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar, aprovechando nuestras ventajas comparativas. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que utilizar y no establecer un modelo en el cual encerramos nuestra economía y al final con eso vamos a afectar sensiblemente al país. Yo creo que esa sería mi respuesta. Don Rubén, había un debate hace tiempo sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y entonces la posición del libre mercado. Y la posición del libre mercado decía lo que le conviene al consumidor es conseguir los productos, sobre todo alimentarios, lo más barato posible, y si el arroz más barato es de Vietnam o de Guyana, pues ahí hay que comprarlo. Entonces, el tema de la soberanía alimentaria decía hay que cerrar el mercado y aquí todo tiene que ser producido localmente. Y la seguridad alimentaria era como un punto intermedio de que había que tener producción local, incluso en aquella parte que no fuera el mejor precio internacional, porque en momentos de crisis el productor de otra parte no te vende porque primero tienen que comerse su arroz y si sobra, entonces lo exportan. Esa visión sobre el sector agropecuario, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de actividad, de servicios o lo que sea, cuyo tiempo de reactivación es mucho mayor. O sea, yo no puedo fomentar en la importación de productos alimenticios que se pueden producir en Panamá porque son más caros en Panamá y el día que en el país de provisión, el que nos suministra, hay una crisis y no nos quiere vender, pretender que al día siguiente aquí vamos a producir arroz o maíz o producto que sea. Entonces, la seguridad alimentaria dice que hay que tener una cantidad de producción local, pase lo que pase. Y vemos ahora en la presidencia a Laurentino Cortizo, que fue ministro de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Martín Torrijos cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que renuncia al Ministerio de Desarrollo Agropecuario porque se agregaron cláusulas mediante una nota de entendimiento, más que cláusula, que él consideraba que desprotegían al sector agropecuario. Y ayer, creo que ayer o antes de ayer, hay una posición del gobierno panameño diciendo queremos renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se entiende en el contexto de la posición que lo que se quiere es renegociar
es el aspecto agropecuario, que fue lo que motivó la renuncia del entonces ministro. La pregunta es, ¿cuál debe ser la política para Panamá? Soberanía agropecuaria, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria o libre importación y exportación, y qué viabilidad real, diplomática, política tendría renegociar el tratado con los Estados Unidos. Son varias preguntas inteligentes, Milton. La primera, ustedes recuerdan hace años que se habló de la sustitución de las importaciones, la política de sustitución de las importaciones, que era para estimular las economías locales, que a mi juicio lo que producía era una balcanización de las economías y no eliminaba la interdependencia. Con la globalización se ampliaron los mercados. De hecho, hubo una euforia contra la globalización de los sectores más ligados a las izquierdas internacionales, y sin embargo la globalización fue la plataforma para que países de la órbita comunista como China pudieran generar un producto interno bruto altísimo y que ha sido consistente a lo largo de los años. Entonces la globalización per se no ha sido mala. Algunos estudiosos del tema dicen que había que gobernar la globalización. Recuerdo a un ministro de Hacienda de Chile que en su momento dijo eso. Y claro, esto comenzó a generar algunas distorsiones. Nuestra economía estaba muy ligada o está muy ligada al tema de los servicios, pero tenemos áreas de oportunidad en el sector agroindustrial. Si nosotros nos vamos a una política pura y dura de la llamada soberanía alimentaria, que al final la filosofía de ella es la sustitución de importaciones, nosotros no vamos a lograr ni lo uno ni lo otro. La desconexión de Panamá con el comercio internacional sería un error, siendo una ventaja comparativa nuestra ser un eje logístico para el comercio internacional. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de la agroindustria, creo que nosotros tenemos muchos déficits. Nosotros tenemos que ayudar al sector a que pueda conseguir una capacidad para competir. O sea, aquí hay países de la dimensión de Panamá que tienen mucha similitud y sin embargo exportan mucho más que Panamá. Entonces, ¿cómo no podemos lograr eso? Y a través de ese mecanismo de competencia establecer parámetros que permitan que nuestro país sea autosostenible en esa área y que pueda competir de tal manera que no necesitemos importar. Eso es un tema a mediano y largo plazo, pero hay que comenzarlo desde ya. Y yo creo que esos equilibrios son necesarios para que nosotros podamos desarrollar el sector sin afectar nuestra conexión con el comercio internacional. La última pregunta, que tenía que ver con el TPC, es un tema de voluntad. Si Estados Unidos no ve como una necesidad abrir un tratado que ya está firmado, va a ser difícil que nosotros logremos ese objetivo. Hay que ver cómo nosotros utilizamos un patrón de negociación que los lleve a ellos a llegar a la conclusión que es positivo negociar. No conozco todos los detalles. Yo me imagino que cuando el gobierno lanza la idea de la renegociación, tendrá algunos mecanismos para que Estados Unidos tenga el interés de sentarse a renegociar esa franja del Tratado de Promoción Comercial. Vamos a estar como CONEP interesados en saber cuáles son esas estrategias y colaborar principalmente con el sector agroindustrial para que haya los estímulos necesarios que logren que se desarrolle, que sea sostenible y que pueda tener capacidad competitiva internacional. Don Rubén, el grito de ayuda de la ciudadanía en cuanto al elevado costo de los medicamentos, por una parte, y el desabastecimiento que se da en instituciones de salud del Estado panameño, ha llevado a que una
se haya aprobado una subcomisión de la Asamblea para tratar 6 proyectos. Yo lo voy a mencionar uno y usted me hace el favor de decirme cuál es su opinión. Uno de ellos es la 677 o 746, perdón, que tiene que ver con la obligatoriedad de actualizar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos en el MINSA y en la Caja de Seguro Social. ¿Qué opinión le merece eso, don Rubén? Hay un tema que quiero mencionar sobre eso, que es muy importante. Hay una comisión, una mesa de trabajo liderizada por el vicepresidente de la República sobre el tema de los medicamentos. A nosotros del sector privado nos causó un poco de extrañeza que en la Asamblea existieran 6 proyectos y que al mismo tiempo, con todos los sectores vinculados al tema, se estuviesen dando reuniones relativas al tema de las dificultades en el abastecimiento de medicamentos y en su precio al consumidor. Sí se lo expresamos directamente al vicepresidente. En esa mesa también hay miembros de la Asamblea de Diputados, así que consideramos que allí de repente va a haber un entendimiento que va a generar una solución con una repercusión legislativa. El tema del abastecimiento de los medicamentos, de la disponibilidad de los medicamentos, pasa por mejorar la estructura digital de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Pasa por un análisis de las enfermedades que padecemos los panameños, de tal forma que nosotros podamos proyectar de mejor manera cuáles son las necesidades de medicamentos que tiene la población. Y también pasa por una reestructuración del sistema de salud de Panamá. Por ejemplo, hay una estadística que dice que la diabetes, la presión alta se están presentando a edades más tempranas. Y obviamente, si esto es así, va a aumentar la necesidad de medicamentos correlativos con esas enfermedades. Entonces, este tiene que ser un planteamiento holístico, comprensivo de todas las circunstancias que afectan la disponibilidad de medicamentos. Pero básicamente, si vamos al momento actual, nosotros tenemos que mejorar toda la estructura digital del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social para saber, para proyectar cuáles son las necesidades que tiene la población en el momento actual. Es imposible que usted diga que a veces se pierden medicamentos que no se utilizan y otras veces no existe la disponibilidad simplemente porque no existe una data dura que nos lleve a estrechar la realidad con la proyección que tienen las autoridades. Y yo creo que allí hay un trabajo grande que hacer. Don Rubén, le vamos a quitar unos minutos más porque además de el tema de esta aprobación que se dio en la Asamblea Nacional de buscar la forma de, mediante 6 proyectos, mejorar la situación de los medicamentos, el precio de los medicamentos y el desabastecimiento. Hay otros puntos también que me gustaría escuchar la opinión del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Rubén Castillo. Así que regresamos en breve con nuestro invitado aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, está con nosotros esta mañana. Estamos hablando acerca de la propuesta que hay de aprobar una serie de medidas para controlar el elevado precio o costo de los medicamentos y el grave desabastecimiento que hay en la Caja de Seguro Social. Decía el abogado Castillo que hay que invertir más en tecnología en las instituciones del Estado. Esa me gustaría ampliar un poquito más, don Rubén, pero otro de los puntos que se han tocado y que están para esta subcomisión es que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social puedan importar sin intermediarios la compra de medicamentos. Me gustaría escuchar su opinión también al respecto. Hay 2 cosas. En el tema de la tecnología, dentro de las medidas de la reactivación, de la mesa de reactivación económica, hablamos de la desburocratización que implica la digitalización de todos los procesos del Estado. Y eso basado en la necesidad de darle mejores servicios a la ciudadanía y con mayor razón en áreas como la salud. O sea, es una cosa
inaceptable que las instituciones de salud no tengan mecanismos digitales que les permita proyectar el consumo, que les permita dar servicios mucho más eficientes. Si no se proyecta el consumo de los medicamentos, va a ser muy difícil eliminar el desabastecimiento porque estamos trabajando a ciegas. Eso es un tema que creo que debemos ponerle mucha atención. Y es una inversión, don Roy, es una inversión necesaria, hombre. Hay que invertir en tecnología, ya no se puede mirar el mundo de espaldas, ¿no? Sí, definitivamente. Y como es uno de los objetivos que tenemos en la mesa de la reactivación, porque no solamente en materia de salud, en materia de todas las instituciones públicas, nosotros requerimos que el ciudadano tenga un servicio ágil, rápido. El centro de todas las cosas debe ser el ciudadano, que es el contribuyente. Y además de eso, la reducción de los trámites burocráticos. O sea, por ejemplo, en el Seguro Social nosotros no podemos tener recursos legales que al final se convierten en una especie de ancla de todo el proceso. No podemos tener mecanismos discrecionales tan profundos que al final generen incertidumbre en las personas que van a obtener los servicios. O sea, toda una trama burocrática que debemos abatir, liquidar, para que el Estado y sus instituciones de verdad brinden un servicio de primera categoría a todos los ciudadanos. El otro tema, sí. Sí, le preguntaba a usted acerca de lo siguiente. Se va a dotar a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud, o a la inversa, la posibilidad de que pueda importar sin intermediación la compra de medicamentos, es más, y de insumos también. ¿Usted qué opina, presidente? Sí, lo que ocurre es que ese es un tema complejo. Nosotros teníamos una idea básica, que era estimular la competencia. Es decir, que nuevos jugadores en este tipo de mercado puedan participar. Esos llamados intermediarios en muchas ocasiones se convierten en garantes de la calidad de los productos que van a consumir los panameños. Entonces, sí, claro, a veces se estima que a través de esa intermediación viene un encarecimiento. Creo que eso es reduccionismo. Habría que analizar eso con más profundidad y no necesariamente es eso. Pero como nosotros creemos en el libre mercado, creemos que al final debemos eliminar todas las barreras que impiden que otros actores lleguen al mercado panameño, de tal forma que haya una oferta mucho más grande de medicamentos. Es más, queremos estimular la entrada de medicamentos genéricos que sean eficientes y que ayuden al enfermo a resolver sus problemas de salud, no medicamentos que no tengan la calidad correspondiente. Eso es una obviedad. Fíjense que Estados Unidos es un gran productor de medicamentos genéricos. No es que debamos estigmatizar a los genéricos. Y al final eso ayudaría a reducir el costo de los medicamentos. Entonces, la posición es básica, que haya estímulo de la participación en el mercado de nuevos actores y que se eliminen las barreras que lo impidan. Ahora, tocayo, ustedes han estado, y el sector privado y los obreros están presentes en la junta directiva, pero se sabe que eso no funciona o funciona mal, porque muchos miembros de la junta directiva inclusive colisionan usando esa posición para pedir favores a la institución. ¿Usted cree que se debe buscar una manera de cambiar el modelo de administración de la Caja de Seguro Social? Sí, es obvio. Por ejemplo, la actual presidenta de la junta directiva, Aida Michelle Maduro, planteó algo que ha sido difícil de llevar adelante, que es el cambio de la gobernanza de la junta directiva a través del llamado gobierno corporativo. Y entonces existe el fantasma de cuando uno usa un léxico que de repente se utiliza más en la empresa privada, está el fantasma ese de que pretendemos la privatización de la caja, y lo que queremos es que la junta directiva sea mucho más eficiente, transparente y correspondiente con las necesidades de los asegurados. Don Rubén, permítame un punto ahí, porque me agrada y mucho que usted traiga a la mesa
el tema de la junta directiva. Mire, para mí es imperdonable que por tantas décadas, las últimas décadas, la junta directiva no haya hecho nada o poco ha hecho para que, por ejemplo, se conocieran los números de la realidad económica de la Caja de Seguro Social. Esa junta directiva ha sido, en cierta forma, inoperante en cuanto a resultados, don Rubén. ¿Cómo debemos nosotros buscar una junta directiva que verdaderamente esté comprometida con los intereses del asegurado de cara al servicio que tiene que prestarse, ¿no? Hay que hacer una modificación radical de la forma de la administración de la Caja de Seguro Social, modernizar la administración, y lo conecto con lo que hablamos hace algún momento. O sea, te puede tener una institución moderna que no esté al día en el tema de los sistemas de computadora, los programas computacionales. Podemos tener una institución moderna en esas condiciones. Podemos tener una institución moderna si la junta directiva resuelve una cantidad de reconsideraciones y recursos que tienen que ver con situaciones disciplinarias dentro de la Caja de Seguro Social y otras situaciones administrativas, y no se enfoca en el trabajo de mejorar la actividad misma de la Caja de Seguro Social, su objetivo primordial, que es dar mejores servicios. Entonces, vuelvo, insisto, la actual presidenta ha hecho un planteamiento para cambiar la gobernanza de la Caja del Seguro Social en cuanto a la junta directiva, y ha habido reticencia a algunos sectores de avanzar en ese camino que la empresa privada quiere promover. Nosotros queremos un mejor servicio, queremos una Caja del Seguro Social que de verdad sea eficiente, y que la eficiencia sea el resultado de una modernización profunda de todos sus sistemas. Esa es la realidad. Nosotros podemos tener nominalmente una junta directiva, pero si no tiene las herramientas, no está vinculada con la realidad digital, y además no existe una estructura de gobernanza moderna, simplemente no va a poder avanzar por el camino correcto. Oiga, abogado Castillo, dentro de los 6 proyectos vinculados pues al hecho del costo elevado de los medicamentos, hay otra la propuesta interesante, me gustaría escuchar también su opinión, es que se está hablando de la creación de una Superintendencia General de Medicamentos. Bueno, yo no creo en exacerbar la burocracia. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Los problemas los resolvemos con más burocracia o con hacer más eficientes las instituciones que tenemos? Yo tengo que decir algo, por ejemplo, Farmacias y Drogas actualmente ha hecho un buen trabajo. Se han reducido los pasos para los trámites de las aprobaciones correspondientes. Entonces, yo no creo que los problemas del país los vamos a resolver creando más burocracia, más instituciones, aumentando el gasto público, sino haciendo más eficientes las instituciones que tenemos. Eso es parte de la actitud que se ha observado últimamente. O sea, no se compone lo que está funcionando inadecuadamente, sino que se van creando otras instituciones, y de tal suerte que el gobierno se convierte en un elemento grasoso, con mucha grasa, y lo que hay que hacer es cortar esa grasa de ese cuerpo que es el Estado. Don Rubén, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, bueno, lo que ocurre es que también exacerbamos ese concepto que decía el escritor mexicano Octavio Paz, de un Estado que se convierte en un ogro filantrópico, ¿no? Entonces hacemos unas estructuras nuevas, hay un listado de nombramientos, y ¿quién paga toda esa frondosa burocracia? Lo paga el ciudadano. Nosotros tenemos que tener gobiernos que sean delgados, no obesos, gobiernos que al final, o estados más bien, que al final tenga como objetivo darle un servicio al ciudadano y que sean racionales con el gasto público, un estado al final que sea austero. Ya, don Rubén, cortito, pues ya me queda un minuto. ¿Qué sugiere usted para efecto de buscar la manera de negociar la posibilidad de no ir una huelga al Suntrax? ¿Usted qué propondría como presidente del CONEP? Bueno, que haya un ataque de racionalidad un ataque de racionalidad, que le dé un ataque de racionalidad a los sectores que están promoviendo un movimiento huelguístico, ¿no? Yo creo que hay que concentrarse en la reactivación del sector que ha estado muy golpeado. Yo creo que CAPAC
siempre va a ser un esfuerzo para llegar a acuerdos. De hecho, creo que quedan solamente 3 cláusulas y nosotros vamos a expresar la posición de la empresa privada de que las negociaciones deben ser racionales y vinculadas con el momento en que estamos viviendo. Así es que esperemos que no haya huelga y que podamos contribuir a la reactivación económica del país. Rubén, hay un ejemplo para América Latina de las negociaciones de las convenciones colectivas en Panamá. Hay que retomar ese rumbo, ese sendero que conviene mucho para efecto de la paz social, ¿no? Sí, yo creo en la negociación. Evidentemente, el sector privado respeta la ley y cada vez que haya una negociación va a acudir. Creemos que dentro de la vida laboral la negociación colectiva existe, pero creemos que esa negociación siempre debe estar enmarcada en los contornos de la realidad que vivimos. Vivimos una realidad de afectación económica grave, dificultades de las empresas, y sería absurdo que en la mesa estemos excediendo las posibilidades que tiene el sector privado para atender las necesidades, que son muchas y las reconocemos. Pero creo que hoy el problema es mantener las plazas de empleo, desarrollar una matriz que nos ayude a salir de la crisis económica y hacer que nuestra economía sea diferente, tomando en cuenta las lecciones que nos ha dado esta situación. Don Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONAPE. Le agradezco mucho su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.